¿Cómo están? Vamos a continuar viendo SolidWorks. En este caso vamos a repasar un poco la herramienta que ya vimos a través de el panel de superficies. En este caso vamos a iniciar nuevamente una pieza como venimos haciendo. Ya estamos próximos a iniciar con los ensamblajes. Pero antes vamos a repasar un poco la operación de recubrir, como veníamos diciendo, que la habíamos utilizado dentro de la pestaña de superficie. En este caso la herramienta se llama recubrir superficie propiamente. Lo que vamos a hacer es trabajar con una serie de perfiles para luego complejizar un poco el esquema y poder trabajar con varias vistas y varios esquemas a la vez. Pero inicialmente vamos a entender cómo funciona la lógica simple del comando. En este caso vamos a elegir la vista de frente, sobre la cual la vamos a duplicar, como ya sabemos, manteniendo apretado control sobre el borde del plano. Cuando vemos que se aparece esta flecha, este cursor cuádruple celeste, es el punto que nosotros queremos arrastrar, y presionando control arrastramos desde ese borde, y como pueden ver se va a generar una especie de desfasaje de plano, el cual ahora nosotros vamos a completar el valor numérico. El primer valor que vamos a poner son 2200. Va a quedar bastante alejado y pequeño los planos. No le vamos a dar importancia a eso. Vamos a aceptar este primer plano y vamos a crear, utilizando el mismo método, manteniendo apretado control, y vamos a tener que estar un poco más cerca quizás del borde para que sea efectivo. Seleccionamos el plano, nos ponemos cerca del borde donde el cursor nos marque. Estamos muy lejos todavía. Ahí está. Mantenemos apretado control, desplazamos y completamos nuevamente con 2200. Le vamos a aceptar. Repetimos la operación en el próximo plano. Va a ser el plano número 3. Nos ubicamos sobre el borde, mantenemos apretado control y arrastramos. Y este último plano van a ser 2600. Le vamos a dar a aceptar. Y vamos a tener configurados nuestros 4 planos sumados al plano frontal, que es sobre el primero que vamos a generar un croquis. Bien, vamos a crear inicialmente una línea horizontal de 1200 milímetros. Vamos a darle escape y vamos a generar otra línea, pero esta vez constructiva, también desde el origen, y va a ser de 700 milímetros. Le vamos a dar escape nuevamente y vamos a crear un spline que tenga el primer punto en el extremo de esta línea vertical. El segundo punto, fijémonos que no nos quede imantado alguna relación, queremos que quede en cualquier lado, menos con una relación que tenga, esta curvatura no importa, después la corregiremos. Lo importante es que sea independiente el punto medio del spline, y el punto final es el otro extremo. Bien. Y acá lo que vamos a hacer es poner la distancia entre este punto y esta línea, que va a ser de 460. Y vamos a poner la distancia desde esta línea hasta ese mismo punto, que va a ser de 960. Si queremos podemos juntar las cotas de un solo lado para que no molesten. Tengamos en cuenta que lo vamos a despejar. Bien, agregamos una relación
que va a ser el ancla. La inclinación de este ancla tiene que ser horizontal. Y bien, con eso ya tenemos por ahora definido. No vamos a seguir definiendo mucho las anclas, ya que este modelo en sí es para repasar un poco las características de la herramienta. Vamos a seguir con algo más complejo y un poco más definido. Bien, yo salí sin querer del croquis, hago doble clic para volver. Lo que quiero hacer ahora es simetría de entidades. Selecciono esta curva y este spline con respecto a la línea constructiva que hice. Le doy a aceptar. Ya tengo mi primer perfil. Ahora sí, puedo salir del croquis y puedo seleccionar en el Feature Manager croquis 1 y voy a tocar Control C, comando de copiar universal. Nos vamos a ir al plano 1 y vamos a crear un croquis nuevo. Y acá vamos a tocar Control B. Nos vamos a encontrar con que hizo exactamente la forma que yo quería, pero no incluyó las cotas. Y esto fue porque lo copiamos desde el Feature Manager y no lo copiamos completo desde el croquis. Entonces la información que nos daba era la mitad de la información, solamente la forma. Seleccionamos dentro del croquis, tenemos que ingresar nuevamente al croquis 1 haciendo doble clic en la línea gris o desde el Feature Manager. Selecciono todo y presiono Control C. Salgo del croquis, me voy al plano 1, croquis nuevamente, y ahí, como podemos ver, me copió todas las cotas, pero hay algo que no copia, que es la definición de la ubicación. Por lo tanto, esta figura está flotando en el espacio, definida matemáticamente, pero no a nivel ubicación. La voy a centrar al origen y voy a pasar a definir esta. Y en este caso las medidas van a ser la altura total va a ser de 152, perdón, 1520. La altura del punto menor va a ser 920. Y me queda definir de este lado, los 1200 se convierten en 1600 y los 960 se convierten en 1460. En este caso voy a tener que añadir otra relación, que va a ser la de esta ancla, que como habíamos hecho con la anterior, que habíamos puesto horizontal, vamos a poner vertical. De esta forma vamos a obtener un perfil recto. Bien, vamos a salir del croquis y vamos a pasar al plano 2. Vamos a hacer un croquis en el plano 2. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a pegar el croquis inicial al cual vamos a modificarle las medidas. Antes de hacerlo, recordemos que no está centrado, no está ubicado, así que lo vamos a ubicar en el origen del plano. Todos los planos tienen ubicados el origen alineado, ya que lo fuimos desfasando desde el plano frontal. En este caso siempre empezamos a redefinir por el lado más grande. Alejamos un poco ya las cotas porque esto se va a modificar. En este caso va a ser 1320. Vamos a pasar a 980. Esta medida de 700
va a ser de 1160. Estos 460 van a pasar a ser 820. Y acá tenemos que estar atentos. En este caso, recordemos que acá no tiene la opción de verticalidad, lo cual en este caso va a estar bien. Vamos a agregar, de hecho, una cota en relación a justamente esta inclinación. Vamos a hacer que sea de 94 grados, un poco abierta. Y por último, en el último plano, lo que vamos a hacer es sumar un perfil un poco engañoso. Vamos a ir a croquis en el último plano. Y lo único que vamos a hacer en este plano es un punto en el origen. Con eso va a ser suficiente información para la operación que nosotros queremos hacer. Es suficiente información y a la vez es como muy poca información un punto, así que no es algo en realidad muy recomendable de hacer. Pensar en un punto, de hecho, en algo tan fino en la materialidad como esto es medio irrisorio inclusive, pero bueno, lo sumamos para que se entienda la cantidad de información mínima que puede utilizar el programa para este tipo de operaciones. Vamos a seleccionar la operación de recubrir. Recordábamos al comienzo, decíamos que había una diferencia entre esta operación y lo que era la superficie. Ya lo habíamos dicho cuando estábamos haciendo el recubrir superficie. Vamos a eliminar el croquis 5, el punto que fue el último que hicimos, porque ya estaba seleccionado, y vamos a empezar seleccionando desde atrás, del que está en el plano frontal. La diferencia, decíamos, entre entre la operación de recubrir y el recubrir superficies, es que uno crea un sólido, como es en este caso. Si bien nosotros podríamos estar haciéndolo a través de recubrir superficies, crearía la misma forma externamente, pero se trataría de una cáscara, mientras que esto es un sólido. Ahora vamos a hacer algunas operaciones que va a quedar un poco más claro eso. Como podemos ver, termina en punta. Esto es la simulación de una especie de casco de un barco. La idea es sumar algunas operaciones bien simples que nos permitan graficar claramente esto a lo que nos referimos. De momento vamos a agregar simplemente una restricción final. Bueno, yo toqué escape. Igualmente aprovecho para agregar una pequeña guía que me olvidé de agregar. Voy a agregar un croquis 3D que va a ser una línea constructiva desde el punto que marcamos en el último plano. Tenemos que ver que discurra en torno al eje Z. Ahora estamos, fíjense, como recordamos, las curvas 3D nos muestran qué plano estamos. No estamos en ninguno, ni en el eje Z, por más de que quizás si lo ponemos así diera la sensación de que está orientado. Vemos que el imán no aparece el snap automático. Entonces seleccionamos Tab y de esta forma así discurre en el eje Z, no importa la distancia, lo importante es que esté alineada. Comprobamos la relación a lo largo del eje Z, salimos de este croquis y volvemos a la operación de recubrir y seleccionamos nuevamente desde el plano frontal el primer croquis que creamos, el segundo, el tercero, por último seleccionamos el punto, y en las restricciones finales vamos a seleccionar vector de dirección y vamos a seleccionar, como pueden ver, la punta, la línea 3D que acabamos de hacer. Y en este caso vamos a setear este parámetro que define la longitud de la tangencia final, que tan grande es esta tangencia en torno
perdón, a esta línea orientativa que es el vector de dirección. En este caso es 1, nosotros queremos que sea bastante sutil porque lo hace realmente muy redondeado. Así que lo vamos a setear a 2. Y bien, esta es una forma bastante fácil de cambiar la forma en la que terminaba completamente en punta. Vamos a volver a ninguno para que se vea. Esto, como decíamos, es una especie de punta sólida, punta completamente sólida y totalmente en punta, que es algo medio raro desde lo material y desde lo constructivo también. Se puede tratar obviamente de un filo. Vamos a poner nuevamente vector de dirección y seleccionamos la línea. Se vuelve a resetear acá, ponemos 2 en la tangencia. Con esto podemos decir que es suficiente y le vamos a dar a aceptar. Bien, con esto ya tenemos el casco de nuestra embarcación, que es un poquito exagerado en cuanto a dimensiones, pero bien grafica lo que queremos lograr de momento. Así que lo que vamos a hacer a continuación es sumar una operación bastante simple acá en este mismo plano, ya que tenemos una superficie plana que nos permite croquisar y tener la geometría de referencia de inmediato del plano. Y con la misma información que disponemos, que es básicamente toda la silueta de esta cara, voy a seleccionar convertir entidades y como pueden ver ahí me genera todo el contorno en línea. También lo que voy a hacer es ocultar los planos para que no aparezcan. Es un poco molesto. Bien. Y todas estas líneas que acabo de crear en mi nuevo croquis, lo que quiero es que sean constructivas y las quiero equidistanciar para generar un pequeño reborde. Vamos a hacer unos 40 en sentido inverso. Bien, le voy a aceptar. Y esto lo que quiero hacer es hacer una operación simple de extruir corte. Y la profundidad va a ser bastante baja también. Vamos a seleccionar unos 60. Estamos haciendo una especie de zócalo perimetral, podríamos decir, lo que es la cubierta. Y vamos nuevamente en este croquis. Esto ya da el indicio de lo que veníamos diciendo antes, que nosotros cuando extruimos un corte, no solamente no es un corte superficial, sino que se trata de una extrusión de corte de sólido. Entonces se genera un desnivel que está completamente tapado, ya que esto es un sólido. Vamos a ver una vista de corte para que quede más claro. Vamos a cambiar la orientación y vamos a hacerlo así. Y como pueden ver es un sólido, es todo azul, no es hueco. No tiene una pared ni un espesor. Esto nos sirve constructivamente a la idea de esto que estamos realizando ahora, que es agregarle espacios. Obviamente no es cercano al criterio real constructivo ni nada parecido, pero es para, como siempre decimos, graficar un poco las operaciones y aprender del programa. Vamos nuevamente a hacer un croquis en lo que ahora sería una especie de cubierta. Repetimos la operación, convertimos las entidades, las seleccionamos como constructivas, las equidistanciamos, esta vez otra vez hacia adentro, pero vamos a elegir una distancia mayor. Bien, las había seleccionado. Vamos a poner por alguna razón no las está seleccionando todas. Todas constructivas.
distanciar, invertir dirección. Bien, fíjense. Acá se genera un problema por este radio de redondeo, que no lo había visto cuando hice la operación. Entonces se empiezan a cruzar cuando lo invertimos. Pero eso es porque cuando fuimos desfasando, perdón, se ha generado un hueco en la punta, como pueden ver. En realidad, cuando hicimos el primer corte, debería haber estado quizás inclinado hacia adentro para que no se genere este corte que se está generando actualmente en el extremo del barco, la proa. Y bueno, por eso no estamos pudiendo hacer el desfasaje que queríamos hacer con esta cara. Entonces lo que tenemos que hacer es anular esta extrusión corte, o al menos la podemos reemplazar por algo abusado hacia adentro. Le vamos a dar ángulo, como decíamos, el ángulo va a ser de 46. Supongamos que sí, es un zócalo bastante exagerado igualmente. Bien, ahí ya tenemos la forma que queríamos. Vamos de nuevo al croquis, convertir entidades, equidistanciar entidades, invertir dirección. En este caso vamos a ponerle 400, es poco, vamos a ponerle 500, 450. Bien, aceptar. Recordemos poner constructivas las primeras líneas que convertimos. Y ahora lo que vamos a hacer es generar otra vez una operación simple, abusada, pero esta vez es una extrusión. Vamos a darle el ángulo. Vamos a hacerlo crecer bastante, digamos 460. Quizás es demasiado. 320. 260. Vamos a reducir un poco esto. El ángulo vamos a hacerlo de 336, perdón. Inclusive vamos a dejarlo en 240. Bien. Ahora sí. Aceptar. Y bueno, esto podríamos decir que es la parte de los camarotes. Vamos a hacer una operación más bastante simple. Y vamos a sumar lo que sería la bañera desde la vista, desde este plano. Vamos a hacer un croquis. Y en este croquis lo que vamos a hacer es, utilizando estas dos líneas, convertimos las entidades. Y yo quiero hacer un corte por acá y por acá y por acá también. Vamos a incautarlo. En este caso no importa, realmente estamos simplemente definiendo un poco. Como ya habíamos hecho el recorte, si modificamos alguna de estas, a ver si me lo deja modificar, es muy probable que no me lo permita. No, bueno, no estaba modificando el corte, vamos a prolijarlo entonces. Bien, ahora lo que queremos hacer es equidistanciar un poco esto, un poco menos que esto, vamos a poner unos 30.
60. Bien. Y con eso sí, vamos a pasar de estas iniciales a constructivas para que no me genere una extrusión. A ver. Vamos a hacer esta geometría constructiva. Y vamos a seleccionarlas nuevamente y equidistanciarlas. Aceptar. Ahora sí, vamos a extruir un corte nuevamente usado. Vamos a, la extensión va a ser del corte desde acá, hablamos de unos 560, bastante menos inclinación, 16 grados. Está bien, aún así es un poco exagerado quizás, pero bueno, gráfica. Tenemos eso, lo que sería la bañera. Y ahora vamos a sumar rápidamente un mástil que vamos a hacer con una elipse. La línea central buscamos que se proyecta directamente desde el eje. Vamos a poner 4600. Más adelante, está muy exagerado igual de tamaño. Vale. 80 por 110. Bien. Agregamos relación vertical acá. Y la verticalidad al origen. Para que esté definido. Creamos una extrusión. Vamos a unos 9000. Entonces ya con el modelo lo que nos queda por hacer es agregar un detalle de velas. Lo vamos a hacer con otra herramienta de superficie. Pero primeramente lo que tenemos que hacer es generar algunos croquis. Primeramente vamos a empezar con la base de la vela, que va a incluir una inclinación. Vamos a partir podemos partir de este plano como referencia para otro plano que va a estar ubicado a unos 500, 600. Vamos a aceptar. Hacemos clic en el plano y generamos un croquis nuevo en este mismo plano. Transporta hasta la vista superior. Vamos a dibujar partiendo más o menos tratando de tener como referencia este cuadrante que coincide con el centro también la línea simétrica del modelado. Vamos a hacer una diagonal. Tratemos de que no tome ninguna relación esta línea y que termine más o menos ahí a la altura de la bañera. Le damos escape, salimos de este croquis. Ahora vamos a crear otro croquis en la vista derecha. Se va a tratar
de la otra línea recta de la vela, que va a ir prácticamente hasta la parte más alta del mástil. No los vamos a definir mucho, simplemente para ver un poco cómo realizar la operación. Salimos también de este croquis, ya tenemos dos croquis apartados, vamos por el tercero. En este caso se va a tratar de un croquis 3D, es un spline, y vamos a utilizar el punto más alto, un punto medio más o menos por acá, y el punto final ahí. Le damos escape, tenemos nuestro spline, nos ponemos de vista lateral, para comprobar de qué se trata esto que dibujamos, y vemos que desde la perspectiva estábamos muy engañados. Vamos a moverlo un poco hacia arriba. Vamos a mirarlo ahora sí, desde todas las vistas, para ver qué es lo que está interpretando el programa. Volvemos a la vista lateral. Bien, tenemos ahí más o menos la forma, podríamos decir, que queremos de la vela, un poco alunada. Y lo que vamos a hacer desde superficies es sumar la herramienta de rellenar superficie, la cual nos genera un parche, como dice acá en el Feature Manager. Tenemos una opción para que la superficie sea más liviana, como optimizar superficie. En este caso no es algo muy complejo, por lo tanto no va a ser necesario, no sería necesario en este caso. Tampoco vamos a deseleccionar la opción. Ahí, como pueden ver, está creando la superficie. Le voy a dar a aceptar. Y tenemos una vela. Si queremos podríamos hacer otra vela más, partiendo como referencia desde este plano, por decir algo. Vamos a hacer algo similar. Vamos a partir desde acá y vamos a crear un spline que vaya hasta acá. Y vamos a darle escape. Vamos a definir un poquito de esta forma, siguiendo un poco la forma que tiene la otra vela que le dimos. Tratar de que no, como decíamos, no tenga ninguna referencia, para que no me quede sobredefinido de una forma no deseada. Si bien está muy poco definido, esto es, como decíamos, simplemente para explicar un poco las operaciones. Sumamos entonces un croquis más desde la vista lateral. Nos posicionamos nuevamente en perspectiva para poder elegir este punto. Vamos a ir a la vista medio lateral para... En este caso sí sabemos hasta dónde llega porque estamos en el centro. Le vamos a dar escape y nos va a restar otro croquis más, como ya hicimos antes, que va a ser un croquis 3D, también de spline. Y vamos a unir este punto. Vamos a ver en qué eje se desplaza, vamos a cambiarlo. Estoy más interesado en un punto medio por acá y este último punto. Vamos a moverlo un poquito hacia adentro. Se va a achatar bastante. Vamos a pasar a la vista lateral de nuevo un segundito. Tratemos de que no agarre ninguna referencia, como ya decíamos, porque si no se va a mover espacialmente como no lo queríamos. Y vamos a salir y vamos a repetir, rellenar superficie, y seleccionamos nuestras curvas. Le damos a aceptar. Y podríamos decir, está un poco exagerado porque está pegado al piso. Esto debería estar un poco despegado. Todo
tiene un aspecto bastante de juguete, por así decirlo. Pero grafica un poco lo que veníamos hablando acerca de la diferencia entre las herramientas de superficie y las herramientas de operación, que nos dan como resultados sólidos, lo cual nos permite ir avanzando con otras operaciones de sólidos, mientras que en superficies no funciona de la misma forma, está todo más orientado a cáscaras, por así decirlo, a superficies planas, sin espesor, ya que tenemos la herramienta en superficie de dar espesor. Y bien, lo que vamos a hacer a continuación es llegar a un modelado mucho más preciso, que no sea un juguete como puede ser en este caso, pero para el nivel de construcción personal lo que vamos a hacer es sí generar nuestra propia propuesta con estas herramientas que hemos visto de barco. Puede ser un velero, como puede ser, si se quiere, una lancha. La idea es incluir algunos detalles más. Yo no lo hago por una cuestión de tiempo, pero bueno, se puede incluir un pequeño techo, se puede incluir una especie de quilla, se puede incluir muchísimas cosas. Eso va a quedar a voluntad de cada uno para que nuestro modelado tenga como mínimo estos elementos que vimos. En caso de no ser un velero, se pueden optar por sumar alguna operación, como decíamos, puede ser del techo, puede ser en cabina, puede ser un motor, puede ser lo que a ustedes más les guste. Pero el modelado personalizado va a ser construido en base a esto, y vamos a dejar que los otros videos, ya que tienen un poco más de detalle, sean simplemente para seguir el modelado que se construye. Quédense, que seguimos avanzando en definiciones y aprendiendo más SolidWorks.